Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y pidió a Dios a ser posible no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía: Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Les dijo a Pedro: Simón, ¿estabas durmiendo? Ni siquiera una hora pudiste mantenerte despierto. Manténgase despierto y ore, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen una buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente, armada con espada y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley y de los ancianos. Judas, el traidor, les había dado una contraseña diciéndoles: así que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro. Y lo besó. Entonces le echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Y Jesús le preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero esto sucede para que se cumpla la escritura. Todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Pero un joven lo seguía, cubierto con una sábana. A este lo agarraron, pero él solo soltó la sábana y escapó desnudo. Llevaron entonces a Jesús ante el sumo sacerdote y se juntaron todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio de la casa del sumo sacerdote y se quedó sentado con los guardianes del templo, calentándose junto al fuego. Los jefes de los sacerdotes y toda la junta suprema buscaban alguna prueba para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron, porque aunque muchos presentaban falsos testimonios contra él, se contradecían unos a otros, y algunos se levantaron y lo acusaron falsamente, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo soy el Jesús de este templo que hicieron los hombres, y en 3 días levantaré otro, no hecho por los hombres. Pero ni aún así estaban de acuerdo en lo que decían. Entonces el sumo sacerdote se levantó en medio de todos y preguntó a Jesús: ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado, sin contestar nada. Y el sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?
Pero Jesús se quedó callado sin contestar nada, y el sumo sacerdote volvió a preguntarle: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo: Sí, lo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo: ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes le han oído decir palabras ofensivas contra Dios. ¿Qué les parece? Todos estuvieron de acuerdo en que era culpable y debía morir. Algunos comenzaron a escupirle y a taparle los ojos y a golpearle, diciendo: ¿Adivina quién te pegó? Y los guardianes del templo le pegaron en la cara. Pedro estaba abajo en el patio. En esto llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro, que se estaba calentando junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: Tú también andabas con Jesús, el de Nazaret. Pedro lo negó diciendo: No lo conozco, usted que está hablando. Y salió afuera a la entrada. Entonces cantó un gallo. La sirvienta vio otra vez a Pedro y comenzó a decirle a los demás: Este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: Seguro que tú eres uno de ellos. Además, eres de Galilea. Entonces Pedro comenzó a jurar y perjurar diciendo: No conozco a ese hombre de quien ustedes están hablando. En aquel mismo momento cantó el gallo por segunda vez, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho: antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces, y echó a llorar. Al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó, de manera que Pilato se quedó muy extrañado durante la fiesta. Pilato dejaba libre un preso al que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como lo que tenía costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que le dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: Pilato le dijo: Pues qué mal ha hecho. pero ellos volvieron a gritar: Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro y en la cabeza una corona hecha de espinas, y luego comenzaron a gritar y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias, y después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí le obligaron a cargar la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera.
y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con el que crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza, diciendo: Tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora, Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y gritaron y dijeron: Oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja con vino agrio, la ató a una caña y se le acercó a Jesús para que la bebiera, diciendo: Déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Entonces había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Cuando anochecía al día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán le hubo manifestado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella, y luego lo puso en un sepulcro abierto en la roca, y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y la madre de José miraban dónde lo ponían. El Evangelio del Señor.